La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Mis hermanos, saben ustedes que estamos analizando, estamos predicando de la porción bíblica de Mateo, capítulo 12, desde el versículo 15 hasta el 21. En esa porción tenemos ya, este es el tercer domingo que estamos predicando de esta porción, y lo que hemos visto hasta ahora, que son los versículos 15 al 18, en estos versículos hemos aprendido de que Cristo no se dejaba llevar, no se dejaba arrastrar por las críticas, no se dejaba intimidar tampoco por las críticas o por los ataques, por las amenazas, sino que Cristo estaba enfocado en cumplir el propósito de Dios para su vida. Y de Cristo nosotros debemos aprender de que así como había un propósito de Dios, un plan de Dios para con Jesucristo, también hay un plan de Dios para la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que puedan escuchar luego esta prédica. Dios tiene un plan para tu vida, y así como Cristo estuvo empeñado en cumplir el plan de Dios para su vida, así tú también, así yo debo estar enfocado exclusivamente en cumplir el plan de Dios para mi vida. No dejarnos distraer por las amenazas, los ataques, pero tampoco dejarnos llevar por el debate. ¿Entendido? También veíamos de Cristo las cualidades que lo hacían ese siervo escogido de Dios que Él era. Y veíamos en el capítulo 18 que decía: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Recuerden, mis hermanos, que hablábamos el domingo pasado de estas cualidades del siervo escogido de Dios. Y que así como Cristo era un siervo escogido de Dios, tú también eres un siervo escogido de Dios. Que todos los que servimos en la iglesia, no importa el lugar, no importa el ministerio, no importa lo que nosotros estemos haciendo, lo estamos haciendo porque Dios nos ha escogido para eso. Si bien es cierto que la iglesia tiene un procedimiento para reconocer a aquel que Dios ha escogido, y a ese procedimiento es cuando hacemos una asamblea y hacemos unas elecciones para elegir a un hermano. En ese proceso de asamblea, en esa elección, lo que estamos haciendo es, como iglesia, confirmando lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a esa persona a ese ministerio. Y si no es así, si estamos en un ministerio al cual Dios no nos ha escogido, no importa que la iglesia nos haya elegido, no importa que lo estemos haciendo bien, no está bien. ¿Por qué? Porque solo debemos hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Y también debemos enfocarnos no solo en el hacer para Dios. Más que eso, debemos estar enfocados en ser para Dios. Mis hermanos, también veíamos esas características de que el siervo de Dios anuncia el juicio de Dios para los gentiles. Y este juicio no es, aquí esta palabra juicio no significa el castigo de Dios para los gentiles. No, es que ya Dios ha hecho un juicio como juez que es, y en el juicio de Dios, siendo tú y yo culpables de pecado, en el juicio de Dios, Dios te ha declarado justo. ¿Y cómo así? Porque en el juicio de Dios
otra persona ocupó el lugar que te correspondía a ti, que me correspondía a mí como pecador. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Cristo fue castigado como si Él era culpable, siendo inocente. Él fue tratado como un culpable para, a través de ese sacrificio de Cristo, que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces, todos aquellos que vienen a Cristo, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, entonces recibimos pleno perdón. Y así como cantaba el hermano, nosotros también podemos decir que somos perdonados. Ese es el juicio. Ya Dios tiene un veredicto, y en ese veredicto Dios te ha declarado inocente. No porque tú no hayas cometido pecado, sino porque ya alguien pagó por tus pecados. Pero no solo eso, porque si la noticia fuera hasta ahí, fuera una muy buena noticia, fuera una excelente noticia, pero es una excelentísima noticia, es una grandísima noticia, porque no solamente hemos sido declarados inocentes, sino que somos hechos hijos de Dios. Miren, mis hermanos, si una persona está en la cárcel y es culpable de algo y es declarado inocente, el declarado inocente lo único que hace es sacarlo de la cárcel, pero no lo hace hijo. Sin embargo, Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos hace hijos de Él cuando venimos a Cristo. Por eso es que se dice que esta es una gracia irresistible. ¿Quién se puede resistir a tantas bendiciones recibidas de Dios? El perdón de tus pecados y hacerte hijo de Dios. Y como hijo, heredar entonces lo que el Padre Celestial tiene para sus hijos. Jesucristo dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una morada celestial. Es una noticia maravillosa. Y hoy queremos compartirla contigo. Si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has entregado tu corazón a Cristo, y todavía no te has arrepentido de tus pecados, este es el momento de pedirle perdón a Dios por tus pecados. Es un acto sencillo pero poderoso. Es un momento sencillo en donde tú simple y llanamente le dices a Dios: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Y al tú decir estas palabras, se produce en ti un engendro espiritual. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que estos no son engendrados como se engendra un ser humano, sino que hay un engendro espiritual en ti. Y de inmediato tú comienzas a vivir una vida diferente en tu relación con Dios. Y este es el anuncio que Cristo daba. Y es el anuncio al cual también Cristo nos ha llamado a nosotros a dar, a anunciar el Evangelio, a anunciar esa buena noticia de que Dios está perdonándole los pecados al pecador. Si un banco anunciara que a todos sus deudores que se acerquen, que todo el que llegue al banco y firme le van a perdonar sus deudas, ¿qué hace todo el mundo? ¡Corre! Esa es la misma noticia que Dios está dando en Cristo. Que Dios está perdonándole el pecado a los pecadores, todo el pecado de su vida, el que cometió y el que cometerá, todo el pecado de su vida. Pero no solo eso, está ofertando también hacerlo hijo de Dios. Qué maravillosa noticia, qué excelentísima noticia, mis hermanos. Pero no solo allí queda este pasaje. Vamos a leer. Y quiero que leamos desde el 15 hasta el 19. Sabiendo esto, estamos leyendo en Mateo capítulo 12, versículo 15. Y vamos a leer hasta el 19. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No contenderá. Mis hermanos, las contiendas. Si nosotros hablamos de contiendas, estamos hablando de algo que es muy cercano a todos y a cada uno de nosotros aquí presentes, y a todo el mundo. Porque el ser humano caído, el ser humano con una naturaleza pecaminosa, uno de los frutos de la carnalidad, uno de los frutos del pecado es la contienda. Mis hermanos, y vemos cómo permanentemente el ser humano es contencioso. Algunos en grado crónico, otros en grado leve, pero somos contenciosos. Y algunos pensarán: no, yo no soy contencioso. Déjeme decirle que todo el ser humano que no ha venido a Cristo está en una contienda permanente contra Dios, que es la peor contienda que un ser humano puede tener. Está en guerra contra Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Jesucristo dijo claramente: el que conmigo no es, contra mí es. Hay solo dos posiciones. Una posición es estar con Cristo o en contra de Cristo. Hay mucha gente que dice: no. Yo, mira, no estoy en la iglesia, pero yo no estoy en contra de Cristo. Pero Cristo dice: sí. Esa persona sí está en contra mía. Porque Cristo dijo: el que conmigo no es, contra mí es. Solo hay dos posiciones: o a favor o en contra. Y el no estar en una posición automáticamente te define en otra posición. Es decir, que la primera contienda que tiene el ser humano es contra Dios. Y es una pena. Pero mis hermanos, también hay contienda entre nosotros los seres humanos. Hay contiendas a veces, y tenemos que admitirlo, porque no debemos ser hipócritas, en la iglesia. En la iglesia también hay contiendas. En todos los lugares. Pero déjeme decirle que hasta en las mejores familias también hay contiendas. ¿Por qué? Porque es que la contienda, vuelvo a repetirle, mis hermanos, es parte del fruto del pecado. El pecado que mora en nosotros los seres humanos nos hace ser contenciosos. Siempre se está buscando. Y vuelvo a repetirle, mis hermanos, porque a veces cuando se habla del contencioso, nos llega a la mente una persona, nos llega un rostro a la mente y pensamos: esa persona es contenciosa. Pero no, todos lo somos. Y vuelvo a repetirle, hay algunos que están en grado crónico, hay algunos que son contencioso adictos a la contienda. Hay personas, mis hermanos, que siempre están buscando lo más mínimo. Es como le decimos, están buscando la quinta pata al gato. Están buscando algo de qué agarrarse para encender la contienda. Sí, hay personas así. De hecho, hay personas que cuando no hay en qué basarse para ser contencioso, entonces, bueno, yo no veo nada. Pero el hecho que yo no vea nada no quiere decir que no haya motivo, y comienzan a ir con eso. Qué pena, mis hermanos, porque eso lo que da a mostrar, vuelvo a repetir, es un fruto de la carne, un fruto del pecado. Pero Cristo no nos enseña de esa manera. Es una pena que en las iglesias a veces, y vuelvo a repetirle, no crean ustedes, en todas las iglesias se da eso. Yo recuerdo que leía libros de historia bautista y sobre todo de las decisiones, porque las iglesias congregacionales son las iglesias donde más se aman los debates.
Aquellas iglesias que tienen un sistema de gobierno episcopal, en donde el líder principal, el presidente, decidió algo y todo el mundo tiene que obedecerlo, ahí hay poco pleito. ¿Por qué? Porque el presidente lo decidió y si usted no quiere, se va. Son esas dos opciones. En las iglesias que usan el sistema de gobierno de presbiterio, en donde un grupo decide, bueno, hay menos contienda, pero hay algunos de esos líderes que no se ponen de acuerdo, y bueno, pero en las iglesias de sistema de gobierno congregacional, ay, mis hermanos, a veces perdemos el enfoque, a veces perdemos el norte y pensamos que la reunión es buena si hay pleito. Oye, todos estamos de acuerdo, esa reunión no está buena. No, mis hermanos, no creamos de esa manera. ¿Por qué? Porque fíjense que una de las cualidades, hemos visto varias, es el siervo de Dios, es escogido por Dios, el siervo de Dios agrada al Señor, refiriéndose a Cristo. ¿Y por qué agrada al Señor? Porque obedece todo aquello que el Señor, el Padre, había ya profetizado. Había dicho que iba a hacer. El Cristo haría esto, y eso mismo estaba cumpliendo Cristo. Por eso era el amado en quien se agradaba el alma del Padre. Así de igual manera nosotros podemos imitar esa cualidad de Cristo. ¿Cuál? El de ser obediente a la palabra de Dios. Dice, y pondrá su espíritu en el siervo escogido. Quiere decir que el espíritu de Dios estaba en Cristo. Así mismo está en nosotros. Para nosotros poder cumplir la voluntad del Padre. Y dentro de las cualidades que tiene el siervo escogido de Dios es que no contenderá. No contenderá, no voceará, nadie dice, ni nadie oirá en las calles su voz. Es decir, no hablará vociferando. No. Y óigame, mis hermanos, nosotros los cristianos debemos estar pendientes de eso. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros queremos parecernos a Cristo, debemos ser pacificadores, no contenciosos. Nosotros debemos ser dados a buscar la paz. Claro, no estamos diciendo que usted va a buscar la paz sacrificando la verdad, no. La verdad antes. Primero está la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Es decir, primero, si tenemos que entrar en debate por la palabra de Dios, amén. Porque no podemos ser pacifistas sacrificando la verdad. No. Hay quienes aman la paz tanto que sacrifican la verdad, que sacrifican la justicia por amar la paz. Eso no está bien. Lo correcto es que usted busque agradar a Dios, cumpla la voluntad de Dios. Pero de no ser por eso, si es por otras cosas, si es por asuntos humanos nuestros, debemos ser pacificadores, porque Cristo era pacificador, no era contencioso. Cuando somos contenciosos, no estamos imitando a Cristo. Cristo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, si queremos ser imitadores de Cristo, no debemos ser contenciosos. ¿Sabe por qué? Porque el siervo de Dios no es contencioso. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y sigue hablando allí de las características que tiene el siervo del Señor.
Si bien es cierto que Pablo está hablando allí del pastor, pero no quiere decir por eso que solo el pastor debe ser un siervo de Dios. De hecho, hay algunos hermanos que se saludan como siervo. Siervo, Dios te bendiga, siervo. Y lo vamos a escuchar. Pero ¿qué quiere decir esto de siervo? Siervo de Dios. Si queremos ser como Cristo, que era el siervo escogido de Dios, si nosotros queremos imitar a Cristo, debemos ser personas de paz. Debemos ser pacificadores, no contenciosos. ¿Y qué nos dice aquí? En 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable. Yo escuchaba a un japonés que se llama Yokoi Kenji. Él se identifica como Colombo japonés. Su papá es japonés, su mamá es colombiana. Y escuchaba una de esas conferencias que él da, y él dice, no, porque en Japón, por ejemplo, hay tanta amabilidad y tanta cosa. Si hay un accidente, hay un debate entre ellos, porque cada quien quiere él asumir la culpa. No, fue culpa mía. Y el otro dice, no, es culpa mía. Y este, no, tú sabes muy bien que es culpa mía. Oye, qué diferentes somos nosotros, ¿no? Todavía es culpa de nosotros. ¿Y qué queremos? Que el otro sea el culpable. ¿Por qué? Porque hay ese interés marcado de contienda. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el hombre de Dios debe ser una persona amable con todos. ¿Y qué quiere decir ahí la palabra todos? Todos. Amable con los que son amables. Mire, hay personas que son fáciles de querer. ¿No es así? Hay personas que, mire, eso es una dulzura y cualquiera los quiere. Y hay otras personas que usted también lo quiere, pero lo quiere lo más lejos posible. O como decía uno, no, yo la quiero, pero la quiero 7 pies bajo tierra. No es a ese querer. Debemos ser amables, debemos querer a todos, aun a aquellos que a veces resulten difícil de querer. Pero mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que si queremos imitar a Cristo, debemos no ser contenciosos. Versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. La caña cascada. Para los que no tienen el conocimiento del uso de la caña, a la caña que se está refiriendo aquí no es a la caña de azúcar, que quizás muchos de nosotros la conocemos. A la caña que se está refiriendo aquí es a la caña de bambú. Porque la caña de azúcar, aunque esté cascada, se puede usar. De hecho, cuando se mete al ingenio sale peor de ahí. No sale cascada, sale molida. Pero se refiere a la caña de bambú, una caña que está cascada. En algunos países decimos que está quillada, que está cuarteada, que está agrietada. Esa caña no sirve para nada. Por tal razón, el que está cultivando los bambúes y ve que hay uno que ya está cascado, lo arranca. ¿Por qué? Porque si lo deja crecer, lo primero es que no va a ser un bambú de buena calidad. Y va a haber que dedicarle mucho tiempo, va a ocupar espacio en donde otro bambú en buen estado puede crecer y luego ser usado. Por tal razón, un cultivador de bambúes, de cañas, tan pronto la caña está cascada, la desecha, la arranca, la bota. Pero aquí nos dice que el Señor la caña cascada no quebrará, no la acabará de romper, no la va a desechar. ¿Y a qué se refiere este pasaje cuando habla de caña cascada? Eso representa a nosotros, los seres humanos. Hay personas que han sido cascados en la vida. ¿Y qué quiere decir esto? Hay personas
que quizás en su niñez, en su juventud temprana o aún siendo adultos, fueron pisoteados por alguien, o fueron pisoteados por una situación, una circunstancia. Hay personas que nacieron, por ejemplo, en una posición acomodada, sin embargo, por circunstancias de la vida lo pierden todo y se sienten frustrados, se sienten desesperados, angustiados. Pero también hay personas que en su niñez fueron abusados de las múltiples formas que se puede abusar a una persona. Y quizás dentro de los que estamos aquí, algunos fuimos dañados por la vida, dañados por alguien. Esa persona fue marcada para siempre por alguien. Esa persona es una persona que lleva una grieta en el alma. Su alma está cascada. Mis hermanos, y muchas personas que ustedes los ven y los ven como personas gruñonas, como personas que no hay manera de complacerlo, a veces sucede que esas personas llevan una grieta en el alma y no pueden dar lo que ellos no tienen. Esa persona amargada que tú conoces, esa persona infeliz que tú conoces, a esa persona Cristo no la pasa por alto, Cristo no la desecha. Dice que a esa persona, esa caña cascada, esa herida, esa persona con el alma agrietada, Cristo está ahí para esa persona. Pero también dice que el pábilo que humea no apagará. Algunos de los que están aquí, que somos de países pobres y que somos de campo, llegamos a conocer las lámparas humeadoras. Anteriormente, cuando no había sistema de iluminación eléctrica, el sistema de iluminación que se usaba era con una lámpara. Esa lámpara llevaba lo que se llama la mecha. Dentro, en los tiempos antiguos, se ponía aceite. Ya en los tiempos más modernos se ponía algún tipo de combustible. Algún tipo de combustible, el que usted conoció. ¿Qué sucede cuando una lámpara humea? La lámpara que humea, esa mecha que humea, que aquí Reina Valera lo traduce como pábilo, es lo mismo que una mecha, lo conocemos en algunos de nuestros países como mecha. Esa mecha, ¿qué hay que hacer con ella? Hay que apagarla. ¿Por qué? Porque esa mecha no está produciendo luz. Apenas es una lucecita, pero está llenando la casa de humo. Y si llena la casa de humo, lo que la está es ensuciando. Y nuevamente vuelvo a repetirle, este es un lenguaje figurado. No está hablando literalmente de esa lámpara, de esa mecha. Está hablando de todas esas personas que producen tan poca luz que no son percibidos en la sociedad. Y me parece que ahí estás tú y que ahí estoy yo. ¿O acaso a nosotros nos franquean el camino cuando vamos a cruzar por un lugar? ¿Con cuántos guardaespaldas andamos? Nosotros somos tomados en cuenta solo cuando le debemos al IRS. Y si usted no le debe al IRS, ni en eso va a ser tomado en cuenta. Si usted está pagando sus impuestos, usted es un número. Usted es un código. ¿Quién lo conoce a usted? Usted es ampliamente conocido en su casa. Pero después de ahí, es decir, usted no es una estrella que produce mucha luz y que todo el mundo lo conoce y que por la gran cantidad de luz que usted produce atrae la atención de mucha gente. No. Entonces, cuando está hablando de ese pábilo que humea, está hablando de nosotros, que no somos grandes personalidades, que no somos grandes letrados. No hay muchos doctorados en esta iglesia. ¿No es así?
Y escuché que alguien dijo ninguno. No hay muchos PhD en esta iglesia, no hay muchos letrados, pero no se sientan mal. De hecho, la Biblia nos dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que ese pábilo que humea, que da muy poca luz, nos representaba a nosotros cuando estábamos sin Cristo. Porque el pecado tiene al ser humano humeando mucho. El humo lo que hace es ensuciar la casa, llenarla de hollín, como se llama ese humo que produce la mecha. El ser humano sin Dios, el pecado lo tiene que produce poca luz, muy poca luz, pero mucho humo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Porque ahora cuando Cristo viene a nuestras vidas, ya la cosa es diferente. Hay un cambio. Y me encanta el capítulo 35 de Isaías. Y quiero leérselo rápidamente. El capítulo 35 de Isaías nos dice: se alegrarán el desierto y el erial. La estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será de cañas y juncos. Y lo que más me gusta es lo que dice el versículo 8. Escuchen bien. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo, refiriéndose a Dios, estará con ellos. Y ahora refiriéndose a ti y a mí: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mis hermanos, no sé para ti, pero para mí es de gran aliento saber que por muy torpe que yo sea, no me voy a extraviar si ando en el camino de santidad, en el camino de Dios. Eso quiere decir que las torpezas que yo cometa no me van a sacar del camino de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú estás en el camino. No pienses que ya tú saliste del camino por las cosas que quizás tú habrás hecho o quizás los pensamientos que te habrán llegado. No pienses que por cosas que tú has hecho o dejado de hacer, tú estás fuera del camino. No. Hay garantía de que no nos extraviaremos. Y ustedes pensarán, ¿pero y qué relación tiene esto con el pasaje que estamos leyendo? Que esa caña cascada, que es una caña sin valor, que ese pábilo que humea, que es un pábilo que no ilumina, sino que lo que produce es humo sucio, nos representa a nosotros que somos poca cosa, socialmente hablando. No tenemos altas posiciones sociales, no tenemos altas posiciones políticas, no tenemos altas posiciones militares, ni altas posiciones intelectuales, no. Pero estamos en el camino de santidad.
El mismo Dios ha venido por ti y por mí. El mismo Dios ha querido amarte. Y el mismo Dios ha querido revelarse a tu vida, aunque a la vida de muchos intelectuales no se haya revelado. Son muchos los grandes letrados, los grandes poderosos que Dios no se le ha revelado, pero a ti y a mí Dios se nos ha revelado. Qué maravilloso, mis hermanos. Pero también yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que nosotros debemos imitar a Cristo en este sentido. Nosotros no debemos esa caña que está cascada quebrarla. Ese pábilo que está produciendo poca luz no debemos apagarlo. Hay hermanos que a veces la manera de ellos, que ellos piensan que le están haciendo un favor al que está asistiendo poco a la iglesia, al que no está dando muchos frutos, al que no está produciendo mucha luz, es decirle: mira, o métete con Dios o vete de aquí, porque tú lo que estás ocupando un espacio. A veces no digo que a veces no llegue en pensamiento a uno de que, oye, yo como que estoy perdiendo mi tiempo con esta persona. Pero no estamos perdiendo el tiempo. Si vamos a imitar a Cristo, debemos no quebrar la caña cascada. Mis hermanos, nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hablamos con un hijo de Dios, no importa el rango que tenga, porque mire, casi todo el mundo le habla muy bien al pastor. Casi todo el mundo, porque aparecen sus excepciones, déjeme decirle. Casi todo el mundo le habla muy bien al pastor, pero a veces cuando es un nuevo creyente, o cuando es un hermano que no tiene ninguna posición en la iglesia, o cuando es alguien que usted como que no le ve ninguna luz, ¿qué es lo que hace? Hablarle ásperamente. Y eso no es así. El Señor nos ha declarado incompetentes para nosotros llamarle la atención a otro. Miren qué interesante. Claro, no estoy diciendo no corregir el pecado, no es a eso que me refiero. Es a usted juzgar al otro y creer que no es trigo, que es cizaña. A veces pensamos que hay una persona, no, pero ese está aquí en la iglesia, pero ese no es trigo, eso es lo que es cizaña. Pero el Señor nos ha declarado incompetentes para nosotros saber lo que es el trigo, lo que es la cizaña. ¿Por qué? En Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, ¿qué dice? Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, cuando se coseche, yo diré a los segadores, a los que van a cosechar: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mis hermanos, más adelante, en el mismo capítulo 13, Jesús explica esta parábola a los discípulos y dice: cada quien era. ¿Y quiénes somos nosotros? Los siervos. A esos siervos que el Señor dijo: no arranquen la cizaña, no vaya a ser que arrancando la cizaña algunas matitas de trigo también se vayan en tus manos. ¿Qué dice el Señor? Déjalo crecer juntos. Mis hermanos, en la iglesia hay trigo y hay cizaña y el Señor lo sabe.
Entre sus discípulos, que eran 12, habían trigo y había cizaña, y el Señor lo sabía. Pero ¿cuál es la orden del Señor? Déjalos crecer juntos. Porque de pronto lo que a ti se te estaba pareciendo cizaña, de pronto es trigo. Y lo que tú pensabas que era trigo, es cizaña. Yo sé que los que tienen aquí cierto tiempo en el Señor se habrán enterado de muchos casos de personas que usted lo veía con un ministerio esplendoroso, muy grandioso. De pronto se supo que se apartaron, y no solo que se apartaron del Señor, se hicieron apóstatas y se hicieron tremendos en el pecado. Pero también los que tienen tiempo en el Señor habrán notado de algunas personas como que no daban mucho fruto, y usted lo ve porque... pero es que fulano lo que está ocupando un espacio ahí en el banco. Y pasaron los meses, los años, y de pronto usted se entera, no, pero fulano es el director de tal ministerio, fulano tiene una iglesia de tantos miembros, diciendo que el Señor ha bendecido esa persona. En este momento quizás lo que nosotros estamos viendo como cizaña es trigo. ¿Qué es lo que hace falta? Darle tiempo. ¿Qué dice el Señor? No arranquen, va a llegar el tiempo de la siega. Además, a nosotros no nos han mandado a arrancar cizaña, a nosotros nos han mandado a sembrar la palabra de Dios. Somos sembradores, no somos cosechadores. Por eso, mis hermanos, seamos cuidadosos, como nosotros, aún con buenas intenciones, le hablamos a los hermanos en la iglesia, aún el sencillito. Piense por un momento. Ningún padre se siente complacido con el que le maltrata a sus hijos. Usted me dice a mí que usted compartiría plácidamente con una persona que vive insultándole a los hijos. ¿Usted compartiría con una persona así? Y si usted comparte con una persona así, su caso ya no es de psicólogo, no, es de psiquiatra su caso. Porque no está bien. Cuando alguien nos maltrata a nuestros hijos, nosotros nos sentimos heridos. Y si eso somos nosotros, que somos malos padres, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cómo se siente cuando nosotros le hablamos mal a los hijos de Dios? Nosotros debemos ver en cada miembro de la iglesia a un hijo de Dios, aunque no lo sea. Eso es Dios que sabe quién es y quién no. Nosotros debemos ver en cada hermano trigo, aunque sea cizaña, porque no a nosotros nos corresponde. Por eso es que él dice que hay una conexión bastante estrecha entre todo esto. Esa caña cascada, ese pábilo que humea, ese hermano como de poca monta que tú ves en la iglesia. Nadie es de poca monta en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el que hace las cosas. ¿Qué dice? Que no lo apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, el juicio que hablaba en el contexto ahí. ¿Y cuál es ese juicio? Que Dios ha declarado inocente a todos los culpables, pecadores que hemos venido a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay etapas. Y ese juicio dice que va a llegar un momento de victoria. Hay un momento en donde el sacrificio de Cristo va a resplandecer en la vida de esa persona. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Mis hermanos, estoy obligado por el tiempo a terminar. Y con esto quiero cerrar esta sección. Y esta es la sección donde los fariseos están condenando a los inocentes. ¿Recuerdan? En el capítulo 12, cuando el Señor le dice a partir del versículo 5: ¿O no os habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el día de reposo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes.
¿A quién vamos a imitar? ¿A los fariseos? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Condenando a todo el mundo, aún a los inocentes, aún al más grande de todos los inocentes, Cristo. La actitud de los fariseos era matar, era destruir. Esa era la actitud de los fariseos. ¿Qué era lo que ellos querían? Que nadie dañara sus reglas, no la ley de Dios. Ellos no defendían la ley de Dios. Basándose en la ley de Dios se habían inventado sistemas y reglas. Y todo el que no cumplía esas reglas, ellos lo atacaban. Porque ellos estaban para condenar. Ellos estaban para destruir. Jesús dice que eso hace Satanás. Porque el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo no contenderá. Cristo no quebrará la caña cascada. Cristo no apagará el pábilo que humea. Mi hermano, quiero terminar preguntándote: ¿a quién vas a imitar? ¿Vas a imitar a los fariseos y su actitud? A Cristo, que es el siervo de Dios, que es el modelo que debemos seguir, que no es contencioso. Todo lo que está diciendo es, en ese versículo 20, lo que está diciendo es que Cristo es tierno y amoroso. Oiga bien, tierno y amoroso. Si usted quiere ser siervo de Dios, tiene que imitar a Cristo. Y para imitar a Cristo hay que ser tierno y amoroso. Manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Manso, tierno. Una persona mansa y humilde de corazón. Si hay alguien que podía ser enaltecido, era Jesús. Pero es que el ser orgulloso, el ser altanero, es lo contrario de la naturaleza de Dios. Dios es humilde. Dios es tierno y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Que seamos imitadores de Cristo en nuestro día a día. Oremos. Padre, anhelamos parecernos a Cristo. Queremos parecernos a Cristo. Necesitamos parecernos a Cristo. Nos conviene parecernos a Cristo. Señor, pero no somos capaces de por nosotros mismos parecernos a Cristo, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra al extremo opuesto. Ayúdanos, Señor, no te canses con nosotros, sigue insistiendo con nosotros y llévanos a parecernos cada día más y más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordarnos que debemos ser imitadores de Cristo. Y Cristo nos dice que seamos mansos y humildes. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos, a no quebrar esa caña que ya está cascada. Señor, aquel que está produciendo poca luz, no apagarlo, sino todo lo contrario, ayudarlo a que produzca más luz, para que imitemos a Cristo y seamos como Él. Y si somos nosotros al que se le está apagando esa luz, ayúdanos, Señor, a depositarnos cada día más y más en Cristo, para que podamos reflejar la luz de Él. Ayúdanos, Señor, a producir luz, no a producir humo. Ayúdanos, Señor, a no ser como la resistencia que produce más calor que luz. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, que es la luz del mundo. Por Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga.